Muy bien. Bueno, a ver, iniciemos esta sesión primero identificando la actividad asignada para esta semana pasada, ¿no? Que hemos ido viendo en cuanto a lo que es el programa de intervención. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? ¿Ha habido alguna dificultad? ¿Todo claro? ¿O qué observaciones también hay al respecto? Algunos sí ya me han ido enviando también al personal, lo que son los trabajos, entonces de igual forma, ¿no? Y he podido observar cuáles han sido las actividades que han ido implementando o programando en sí en este proceso de intervención. Algunos también han ido adjuntando lo que son algunas de las actividades que van a ir desarrollando con los estudiantes o con el estudio de caso en este caso, para poder identificar, ¿no?, la intervención específicamente en estos casos que presentan alguna dificultad. Entonces, al respecto, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Nada, están calladitos, o calladitas. Muy bien. Bueno, entonces iniciemos con la sesión o con la presentación del tema preparado para hoy. Dame un segundito mientras vamos compartiendo pantalla. Muy bien. ¿Se está compartiendo pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Licen, se ve. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora sobre el seguimiento de apoyo o el seguimiento de casos, específicamente hablando de aquellos estudiantes que tienen algún trastorno del aprendizaje, ¿no? Ya en el transcurso de todo este módulo hemos visto, o hemos identificado un caso particular en el cual hemos ido aplicando diferentes instrumentos que en este caso van a darnos un criterio más específico en función al diagnóstico que puede presentar este estudiante o este caso particular con el que estamos trabajando. Entonces, ahora vamos a ver este tema que está enfocado a dar un seguimiento, una observación o un acompañamiento a todo ese proceso en el cual nosotros vamos a implementar diferentes estrategias, actividades que nos permitan superar esas limitaciones identificadas en estos estudios. En todo caso, ¿qué es el seguimiento de apoyo? Ya aquí nos da unas pautas específicas en función a que este seguimiento, un segundito, vamos a admitir a algunos que están en sala, esperando. Entonces, cuando hablamos de este seguimiento, hacemos referencia a ese acompañamiento que realizamos a los estudiantes en todo ese proceso de intervención. Ya desde la identificación del caso hasta la aplicación de diferentes instrumentos, estrategias que nos permitan superar esas limitaciones identificadas previamente a través de las diferentes herramientas que podamos aplicarlas para detectar estas dificultades, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar estos casos y a partir de ello tener una mirada clara de qué actividades vamos a desarrollar para poder apoyar a este estudiante y de ese modo superar esas limitaciones. Ahora, es importante considerar también que cuando hablamos de esta intervención, no solamente nos centramos en el estudiante específicamente, sino también
en el ámbito escolar y también en la familia superior. ¿Cómo ofrecemos nosotros el seguimiento de apoyo una vez identificado estos casos? A ver, un segundito mientras estamos saltando pantalla, mientras estamos aceptando a los que todavía están ingresando a sala. Bueno, nos dice, ¿no?, que en todo caso, este seguimiento de apoyo va a depender de las necesidades del estudiante. Es por ello muy importante el poder identificar cuáles son las limitaciones, las dificultades específicas que presenta este estudiante. Y en función a la gravedad que pueda identificar cada uno de estas personas, entonces nosotros vamos a plantearnos nuestros objetivos de intervención y esto en función a todas las actividades que vayamos a desarrollar, entonces ya nos marcarán los tiempos y los espacios también para poder desarrollar estas actividades y buscar siempre cumplir con estos objetivos. Cuando hablamos de la planificación de las actividades de seguimiento, es importante, como decíamos anteriormente, planificar todas estas actividades en la fase de diseño del fortalecimiento de las capacidades y habilidades del estudiante. Vale decir, el plan de intervención, ¿no? Ese plan que ustedes han enviado, en el cual se va identificando ya el objetivo, las actividades, los logros que queremos obtener y el tiempo en el cual lo vamos a ir desarrollando, identificando específicamente el área al cual nosotros vamos a apuntar con nuestra intervención. Entonces, es importante que nosotros podamos siempre planificar nuestras actividades en función a esas limitaciones identificadas en el estudio. Ahora, cuando hablamos del seguimiento a estudiantes, también es importante considerar, por ejemplo, el rol que tiene el maestro en el seguimiento, ya que este es fundamental, porque nos brinda lo que es el andamiaje y la brújula para orientar el proceso de intervención. ¿A qué hacemos referencia con este andamiaje y brújula? Lo primero es que nosotros debemos ser el apoyo para que este estudiante pueda superar esas dificultades que se va presentando, ya sea en el área de lectoescritura, ya sea en el área de lógico-matemático, ¿no? Entonces es importante que en base a eso nosotros podamos brindarle ese apoyo, esa base para que ellos puedan ir superando esas limitaciones, ¿no? Y en cuanto a lo que es la brújula, orientado hacia un objetivo específico, lo que queremos lograr particularmente con nuestro estudiante, que evidentemente va a ser superar esas limitaciones específicas identificadas en cualquiera de estas áreas que ya mencioné. Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado estos puntos débiles en el estudiante, ya a través de las actividades de intervención que nosotros nos vamos planteando, apuntamos a lograr esos objetivos que son nuestra brújula, ¿no? Nuestra orientación a lo que nosotros estamos direccionando nuestras actividades. Por otra parte, el seguimiento también implica pensar en una tarea continua y constante, orientada a superar las limitaciones del estudiante. En este caso, estas actividades, estas tareas, tienen que estar siempre enfocadas en función a esas limitaciones, ¿no? Entonces, estamos siendo constantemente reiterativos en esto, de que toda actividad tiene que estar siempre en función a superar esas dificultades. La tarea de reforzar los procesos de aprendizaje del estudiante debe ser fundamental, ya que esto va a permitir superar esas limitaciones y que este estudiante más adelante no arrastre esas dificultades
que hasta el momento de la identificación del abordaje de este caso particular, se ha ido presentando y ha ido generando diferentes dificultades, no solamente escolares, sino también muchas veces emocionales y afectivas, las cuales también tienen que ser tomadas en cuenta en el proceso de intervención, ya que cuando se presentan estos casos, es importante que no solamente nos enfoquemos en superar esas actividades académicas, sino también en poder brindar estos apoyos emocionales para poder superar esos desfases que se han ido presentando. Lozano y Burgos identifican que el seguimiento no solo implica monitorear y revisar las actividades y tareas, sino también generar empatía con él o la estudiante, propiciando una comunicación continua y oportuna. Entonces, cuando hablamos de esta empatía y esta comunicación, es el poder buscar siempre una interrelación entre el estudiante y en este caso, vale decir, el terapeuta, que con todas las actividades que se van a ir desarrollando, busquemos generar ese grado de confianza, a fin de que este estudiante pueda ir considerando todas las actividades desarrolladas en las sesiones como una actividad que le permita superar esas limitaciones. Entonces, lo que queremos buscar en sí con esta empatía y esta comunicación es esa interrelación, no solamente terapéutica, sino también una interrelación que genera esa confianza y que permita a este estudiante desarrollar las actividades de la mejor manera, a fin de que ellos puedan realmente sentirse apreciados, valorados y aceptados, ¿no? Y en función a todas estas a todas estas emociones, conductas y identificadas en el estudiante, él pueda sentirse que puede superar esas limitaciones. Entonces es muy importante también generar estos aspectos emocionales en los estudiantes. Ahora, con todo este seguimiento, nos va a permitir, uno, supervisar el progreso de las y los estudiantes, realizando ajustes al desarrollo del plan de intervención. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar si nuestras actividades realmente están o no están cumpliendo la función específica que nosotros queremos lograr con los estudiantes. Y en función a eso, ya veremos el poder estructurar nuestras actividades y en función a eso, continuar con este proceso de intervención. Revisar estratégicamente las actividades realizadas, ¿no? Que nos permite identificar realmente si se están logrando o no nuestros objetivos en función a estas actividades que nosotros vamos planteando. Y en función de que tal vez en algunos casos identifiquemos, como alguien mencionaba, en algunas de las actividades que el estudiante se fatiga bastante, entonces tal vez es importante considerar otro tipo de estrategias u otro tipo de actividades que les sean más, por decirlo así, más atractivas y que éstas permitan realmente cumplir la función que nosotros estamos queriendo lograr. La siguiente va a ser modificar las estrategias de intervención y proponer otras herramientas y estrategias específicas, ¿no? Entonces, en función a este seguimiento, a esta supervisión, es importante también ir modificando algunas actividades que nos puedan permitir realmente lograr lo que nosotros queremos. Denme un segundito, vamos a pintar. Entonces, cuando modificamos estas estrategias de intervención, nos permite acomodarnos a las necesidades y características también del estudiante. No nos olvidemos que es fundamental conocer estas características particulares del estudiante, ya que en función a ello, nosotros vamos a poder lograr realmente cumplir con nuestros objetivos.
Lograr ritmos de trabajo adecuados a los objetivos, organizando las tareas en tiempo y espacio. Entonces, cuando nosotros vamos organizando ya nuestras actividades, identificamos también lo que son los tiempos, ¿no? Como ya anteriormente mencionaban, es importante considerar de repente el tiempo de atención que tiene este estudiante, ¿no? Y cuánto tiempo realmente nosotros podemos aprovechar en función a esta capacidad en poder aplicar nuestras actividades, ¿no? Ahora, en cuanto a eso, también es importante considerar los espacios, dónde y cuándo lo voy a realizar y cómo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta cada uno de estos aspectos, nosotros vamos a poder realizar esta intervención, porque esta nos va a permitir lograr los objetivos planteados, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esto del espacio, muchas veces las actividades no solamente van a ser plasmadas en hoja. Muchas de las actividades también van a ser dinámicas que tal vez van a requerir otros espacios que no sean el ambiente o el gabinete, porque estas también nos permiten fortalecer esas dificultades presentes en el estudio. Entonces, en función a ello, ya en nuestra planificación, en nuestro programa, identificaremos también a través de las actividades los espacios en los cuales se va a ir desarrollando estas actividades previamente planificadas y programadas. Monitorear y analizar individualmente los casos de intervención en función a los objetivos propuestos. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar cómo se está desarrollando la actividad y, en función a eso, ver si realmente estamos o no estamos logrando cumplir con los propósitos que nos hemos planteado. Entonces, a través de eso nosotros vamos a poder ver realmente si estas están o no están apuntando a cumplir el objetivo grande que nos hemos propuesto. Entonces, es importante observar cada uno de los detalles, ¿no? De repente, como decían, si mi estudiante se está cansando o no se está cansando con las actividades, si las actividades le son o no le son atractivas al momento de realizarlas, ¿no? En cuanto al tiempo también, tal vez el tiempo que yo me he propuesto para una actividad es muy prolongada, entonces tendremos que adecuar, ¿no?, cada una de estas condiciones a las características particulares de la actividad. Y finalmente, ¿no?, una vez que hemos realizado todas nuestras actividades y viendo también los resultados obtenidos, es importante ofrecer la información sobre estos avances obtenidos a la familia o al maestro, porque van a ser en sí, ¿no?, los dos espacios con los que vamos a coordinar permanentemente. Ahora, es importante también considerar que en todo este proceso de seguimiento tenemos que observar lo que es la evaluación formativa, que en sí va a ser una estrategia para recopilar información de los procesos en todo el desarrollo de la intervención. Esto va a implicar lo que es el monitoreo y una retroalimentación, brindando el apoyo necesario que les permita superar sus dificultades. Ahora, ¿cómo hacemos esta evaluación? ¿Cómo nosotros damos seguimiento específico a todos estos casos en los cuales vamos a intervenir? Dos de las estrategias claves en sí para desarrollar esta actividad va a ser el portafolio, en la cual, ¿no?, nos permite guardar las actividades y generar una colección deliberada de documentos. El portafolio va a reflejar la evolución individual de los aprendizajes, ya que en estas vamos a nosotros centralizar todas las herramientas aplicadas en el estudiante, así también como las actividades desarrolladas durante las sesiones de intervención. Entonces, a partir de toda esa recopilación de datos, nosotros vamos a poder ir revisando y viendo la evolución que ha tenido este estudiante
en todo ese proceso de intervención. Entonces es fundamental que nosotros también podamos considerar este aspecto o esta estrategia como uno de los instrumentos que nos va a permitir almacenar todos estos datos y tenerlos también ahí archivados para cualquier, en este caso, cualquier planteamiento, duda que pueda tener, ya sea la familia o el maestro, en todo caso, de repente la directiva o la dirección de la institución en la cual nosotros estamos desarrollando estos procesos de intervención. Entonces, también es fundamental tener archivados estos documentos a fin de poder revisarlos posteriormente. Otra de las herramientas que también nos va a permitir realizar un seguimiento es la lista de cotejo, ¿no? Que en sí son instrumentos de seguimiento con criterios de evaluación previamente establecidas en las que se marcan la presencia o la ausencia de riesgos. Entonces, ya muchos de nosotros hemos ido manejando esta lista de cotejos en diferentes actividades, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, cuando veíamos esto de los signos de detección, está en función a una lista de cotejos en las cuales vemos si hay o no hay ciertas habilidades específicas en los estudiantes. Entonces, en función a esta lista de cotejos, nosotros también podemos hacer un seguimiento en función a las actividades que nosotros nos hemos planteado en nuestro programa de intervención, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros podamos también realizar estos seguimientos a través de estas dos herramientas. Los programas de intervención psicoeducativa. Entonces, es fundamental también identificar de qué manera nosotros podemos apuntar o bajo qué línea nosotros realizamos estos procesos de intervención en la institución y con los estudiantes. La intervención terapéutica se va a centrar en estudiantes con problemas emocionales o intelectuales específicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta intervención terapéutica, es cuando nosotros tenemos una interrelación específica entre el terapeuta y, en este caso, el estudiante. Ahora, ¿cuándo se realiza realmente esta intervención terapéutica? Como ahí identifica, cuando se presentan problemas particulares específicamente en el estudiante por diferentes situaciones, ya sean emocionales o intelectuales. Y en función a eso, nosotros ya vamos desarrollando nuestro programa de intervención con diferentes actividades que apunten a superar estos problemas que se van presentando en los estudiantes. En el caso de problemas emocionales, por ejemplo, una de las más cotidianas, por decirlo así, que se presentan en aula, son las de autoestima, ¿no? Las de baja autoestima que muchas veces se generan en algunos estudiantes por diferentes situaciones. Entonces, cuando nosotros realizamos un plan de intervención, ya apuntaremos con actividades específicas que apunten a superar estas limitaciones o estos problemas emocionales, ¿no? De bajo autoestima. Entonces, ya en cada sesión nosotros desarrollaremos diferentes actividades enfocadas a este aspecto particular. En el caso de aspectos intelectuales, ¿no? En función a las características que presentan estos estudiantes, entonces también desarrollaremos actividades, ya sean académicas, ya sean de actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, u otras que nos permitan realmente lograr algunos avances en función a esas limitaciones particulares presentes en el estudiante. Esto en función a la coordinación que vayamos a tener con el maestro de aula, porque es importante en todos los casos trabajar siempre como un equipo multidisciplinario que apunte a superar esas limitaciones desde diferentes áreas. La intervención psicoeducativa implica seleccionar programas e implementarlos y evaluar sus efectos, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ya de igual forma,
identificamos un programa específico en función a las características particulares de nuestro estudio. Y a través de esto vamos a, en sí, evaluar todos los avances que hemos tenido en función a las actividades planteadas. En cuanto a lo que son los programas de desarrollo, incluye programas para fomentar el entrenamiento de funciones intelectuales y psicomotrices. Entre estas, por ejemplo, vamos a trabajar con actividades específicas que apunten a mejorar lo que es la atención de los estudiantes ante diferentes actividades específicamente, ¿no? La memoria, ya que muchas veces cuando tenemos estudiantes, ya sea con discapacidad o dificultades de aprendizaje, uno de los aspectos, ¿no?, más comunes en ellos es que se olvidan fácilmente algunas cosas. Entonces hay que ser reiterativos, hay que ser constantes con las mismas actividades para que ellos puedan ir eh, comprendiendo o recordando las actividades también que se han ido realizando. Entonces, estas actividades de memoria también van a permitir superar esas limitaciones presentes en estos problemas de aprendizaje. La observación, el razonamiento, ¿no?, que también son actividades que pueden estar relacionados a estos problemas de la aprendizaje. Entonces, en función a esto, nosotros vamos a desarrollar diferentes actividades que apunten a poder superar esas limitaciones y fortalecer estos aspectos específicamente en estas áreas ya mencionadas. El programa terapéutico realiza, en sí realiza acciones de primer nivel en problemas que ya se han producido. Esto a través de la intervención de estudiantes con dificultades en aprendizaje, discapacidad, altas capacidades y otros. Entonces, es importante, en este caso, que podamos realizar diferentes actividades desde educación instrumental, de factores madurativos, en sí, que nos permitan superar esas dificultades específicas en los estudiantes, ¿no? Ya en nuestro caso, nuestro programa preparado ya para la intervención en estudiantes con dificultades en aprendizaje está más en función a un programa terapéutico, el cual va a tener una relación específica con el estudiante para poder desarrollar cada una de las actividades planteadas. Y en función a ello, ir viendo también cuáles son los avances que podemos obtener. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es el seguimiento de casos en el proceso de intervención, ¿no? Como se ha identificado, en sí es importante poder inicialmente tener nuestro programa de intervención y en función a ello ir realizando este seguimiento ya con la aplicación de las diferentes actividades programadas o planteadas en sí para lograr nuestros objetivos propuestos. Entonces, estas actividades tienen que estar siempre en función de esas limitaciones que nosotros hemos identificado en las y los estudiantes. Y en función a ello, ya iremos haciendo un monitoreo de cada una de las actividades y si estas que están cumpliendo o no con en sí el objetivo, ¿no?, o las metas propuestas para poder superar esas metas. Hasta aquí. ¿Qué consultas, qué dudas tienen? ¿Verdad? ¿Todo claro?
Sí, Lice, por lo menos lo entendí claramente. Muchas gracias, Pilar. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, en función al programa que ustedes ya han ido desarrollando, ahora es importante que también podamos ya tener nuestra, en este caso, una ficha de seguimiento, ¿no? Y en esa ficha de seguimiento ya vamos a poder identificar diferentes aspectos que nos permitan observar algunas dificultades presentes durante el desarrollo de las actividades o de repente también observar si realmente estas actividades están cumpliendo el objetivo específico que nos estamos planteando. Entonces, en función a ello, les voy a compartir la pantalla de un modelo de ficha de seguimiento. Bueno, aquí tenemos lo que es la ficha de registro quincenal. Esto está en función, esto está en función, por ejemplo, a actividades que nosotros podamos plantear, ¿no? Ya en su programa de intervención tenemos lo que es, por ejemplo, el área, a qué área estamos apuntando, ya sea el área de lectoescritura, ya sea el área específica de escritura en sí, si hay tal vez algún problema en cuanto a lo que es el trastorno específico de la escritura, la disgrafia, ¿no? La disortografía, o puede ser tal vez ya el área de matemática en sí. Ustedes ya tienen identificada el área de intervención. En el programa de intervención nos hemos propuesto lo que son los objetivos también, ¿no? En función a las áreas que nosotros tenemos en desarrollo. Y en base a ello tenemos las actividades que vamos a desarrollar ya en diferentes sesiones, ¿no? Y en tiempos también definidos. Muchos de ustedes han ido presentando sus programas con actividades segmentadas de 15 minutos por ejemplo. Entonces, en estas actividades ya vamos a ir desarrollando específicamente aquellas que ustedes han ido planteando en este programa. Y en función a ello, vamos a ir viendo, por ejemplo, si se logró o no se logró la actividad específica, ¿no? Que nos estamos proponiendo. Y si estas también están apuntando a lograr lo que son los objetivos propuestos en la intervención de los dos. Ahora, en función a esto, en el nivel de logro, nosotros ya identificaremos específicamente si A, si la destreza ha sido alcanzada, B, si lo ha hecho con ayuda, o C, si intenta hacerlo, pero todavía necesita más tiempo de trabajo. Entonces, en esta otra parte tenemos lo que es la actitud técnica. En esta vamos a identificar específicamente algunas características particulares del estudiante durante el desarrollo de la sesión. Y en esta, un segundito, vamos a ver. En esta parte ya identificaremos, por ejemplo, como dice ahí, las actitudes específicas. ¿Sí? El niño se entrega con facilidad a la actividad planteada o de repente tal vez se muestra reacio a querer participar de la actividad, ¿no? Inicialmente no quiere hacer, no quiere agarrar el lápiz, ¿no? O se distrae con facilidad, entonces ahí marcaremos con un sí o con un no. Después, si, como decía, si es reacio a realizar las actividades, no quiere realizarla específicamente, ¿no? Entonces, se muestra resistencia para querer realizar una actividad. De igual forma, vamos a ir marcando. Ahora, confía en sí mismo, ¿no? De repente sí se ve capaz de hacerlo y empieza a hacer la actividad y lo realiza, ¿no? Con bastante facilidad. Entonces marcamos con un sí. Duda, ¿no?
puede ser que este estudiante identifique la actividad, pero no sabe qué hacer. Vas a querer tal vez un poco más de orientación durante la actividad, ¿no? Y aún así vamos a ir viendo todavía algunos titubeos durante el desarrollo de la sesión. Posteriormente, vamos a ir viendo también si es constante con la actividad, ¿no? Si vas realizando de inicio a fin, o de repente va a haber también lapsos de distracción en las cuales va a interrumpir la actividad y vas a querer de que nosotros podamos motivarle a que continúe con la actividad. Entonces, de igual forma, marcaremos si se observa aquello o no. La actividad le frustra. Muchas veces puede que empiecen a realizar, pero ya va a haber un momento en el que ven que no pueden realizarlo y empiezan ya a dejar la actividad. Ya no quieren realizar, ya no quieren continuar con esto. En la otra, es impulsivo. De repente puede ser que agarre la hoja y no lo quieras realizar específicamente, o agarre el lápiz y empiece a realizarlo, pero tal vez sin un orden específico en función a la guía que nosotros le hemos propuesto en este momento, ¿no? Entonces, ahí también identificaremos aquí. Puede ser que agarre y lo realice antes de que nosotros le marquemos en sí la consigna de la actividad específica. O, en todo caso, también podemos identificar si el niño trabaja con bastante lentitud, ¿no? Entonces, de igual forma. Todas estas pautas nos van a brindar esta actitud del niño entre las diferentes actividades. Y en función a ello, ya también tendremos que, como decía en uno de los puntos que hemos visto en el seguimiento, reestructurar o reorientar nuestras actividades para poder cambiar estas actitudes presentes en el estudiante durante el proceso de abordaje. Entonces, esta ficha de registro, de igual forma se las voy a pasar para que durante la semana ustedes puedan ir ya estructurando en esta tabla sus actividades, sus objetivos, y, en todo caso, las observaciones, aquellas cosas particulares que nos han llamado la atención del estudiante durante estas sesiones de abordaje o de intervención que hemos tenido. Entonces, ya aquí también nos marcará algunos aspectos específicos. Puede ser tal vez que haya habido un factor emocional en la casa que ha generado que el estudiante durante la sesión no quiera desarrollar esas actividades. Entonces, en este espacio de las observaciones, colocaremos también aspectos específicos en función a aquellos detalles que podamos observar en nuestros espacios de intervención, ¿no? Entonces, como les decía, ya tenemos los objetivos, ya tenemos las actividades y en esta ficha de registro lo que tenemos que hacer ya es ir marcando cada uno de estos aspectos identificados durante la aplicación de las actividades. Entonces, esta va a ser una de las actividades que nos vamos a ya, en sí va a ser la última actividad de esta unidad que la vamos a aplicar en el transcurso de esta semana. Entonces, es importante que podamos también aplicar esto. Entonces, en función a esta ficha, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Sí, licenciado, la palabra. Sí, sí. Licen, una consultita. Esta ficha de registro, en los indicadores que usted nos explica, en la primera, por ejemplo, áreas de intervención, simplemente se pone el área al cual nosotros vamos a intervenir, por ejemplo, lenguaje. ¿No, Licen? Exactamente. En Entonces, aquí lenguaje, los objetivos están en función a cada actividad o es un solo objetivo de todo el programa Licen. Porque yo hice un objetivo que está englobando a todas las actividades, digamos, un objetivo común. O debo desglosar cada actividad con su objetivo. en este caso ya desglosamos una actividad, ¿no? En función a la actividad específica, nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos?
Ya. Entonces, es importante que aquí ya podamos identificar esto. Después Ya. hablamos. Listen, en este caso, la ficha de registro quincenal está en función a cada actividad, es decir, nosotros tenemos 10 actividades y debemos tener 10 registros, debemos elaborar 10 registros. Aquí, por ejemplo, puedes poner la actividad. Entonces, ya tienes el área de lenguaje. ¿Vale? Ya, Tenemos nuestro objetivo y aquí tenemos nuestra actividad. La actividad particular, por decir, en el área de lenguaje, reconocemos entre la B y la D, ¿no? ya, ya, Entonces, ya aquí vamos a apuntar, vamos a aplicar una lámina en la cual identifiquen solamente la letra B. Pues, ¿no? así es. Entonces, van a marcar con color. Nuestro objetivo es identificar la letra B en las láminas de observación o percepción visual, podemos poner. Ya, Entonces, ahí ya tenemos nuestra. Podemos ir ampliando aquí, aumentándolo más. Y volvemos a colocar nuestro objetivo para el área por desplazamiento. Igual, en el área del lenguaje, pero esta vez vamos a apuntar a poder pronunciar tal vez de mejor manera algunas palabras específicas con sílabas trabadas, la tra o la bra, que muchas veces igual se presentan dificultades en estudiantes con trastornos en el área del lenguaje. Entonces, nuestro ya, objetivo será fortalecer la comunicación oral, identificando las sílabas trabadas con la bra. Entonces, nuestra actividad ya será, por ejemplo, mostrarle fichas y asociar o pronunciar las palabras particulares con eh, estas sílabas, ¿no? sílabas trabadas, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, nuestro objetivo, nuestra actividad también. Y Ah, en ya, función a la actividad desarrollada, ya nosotros vamos a ir colocando lo que es, por ejemplo, el nivel de logro que se ha ido desarrollando en las actividades, ¿no? Y listen, y en las observaciones, en las observaciones, como les decía, ¿no? De repente puede ser que haya un caso particular que el estudiante no quiera realizar la actividad porque tal vez puede ser que cuando le trajeron justo al espacio de la sesión, el estudiante se ha mostrado medio triste, depresivo, y no colaboraba con las actividades, ¿no? Entonces, esas observaciones también podemos colocarlas ahí, ay, ¿no? Cosas ya, particulares que muchas veces se presentan en los estudios. así es, Lizzie. Ujú. En el nivel de logro encontramos 4 columnas o filas. En ese caso, Listen, cada actividad en la semana, ¿cuántas actividades es recomendable aplicar? ¿Las cuatro o de pronto una? Ahí. De pronto eso, por favor, Liz. Bueno, esta parte les aclaré. Esta tablita sí lo he ido pasando todavía del texto que he sacado. Entonces, en cada una de estas columnas entra esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me ha faltado y tengo que corregir un poco para que posteriormente se nos envíe. Entonces, Ah, viene A, B, y C, y aquí viene la D, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir marcando en el objetivo. Puede ser aquí que sí. El objetivo es, ya. ¿no? Entonces, destreza alcanzar. Entonces, es para Ah, marcar esto, ¿no? Ya no vamos a desarrollar nada más. muchísimas gracias, Liz. Ahora sí, sí. Muy bien. Gracias. Entonces, esta ficha también se les voy a pasar al final de la sesión para que ustedes ya puedan aplicarlo durante la semana. ¿Alguna otra consulta más que tengan al respecto? Licenciado, buenas noches. Disculpe, entré tarde, no pude entrar temprano, lo siento, mil disculpas. Licenciado, de acuerdo a la planificación que realizamos, las actividades que realizamos, debemos solo esas actividades analizarlas y realizarlas acá con estas fichas de registro quincenal, ¿verdad? ¿O tenemos que realizar otras actividades y adaptarlas a esta ficha de registro? Por favor, ¿se podría aclararme? No lo he entendido. Gracias. Muy bien.
Como decíamos, es como, bueno, nuestro programa de intervención es nuestro plan general, ¿no? Ya en esta ficha de registro quincenal vamos desglosando las actividades específicamente para poder hacer el seguimiento durante las sesiones desarrolladas. Entonces, esto nos permite identificar si estamos o no estamos cumpliendo con los objetivos que nos estamos proponiendo y si en las actividades también estamos logrando si esas destrezas específicas que nos hemos propuesto están siendo o no están siendo alcanzadas. Entonces, para esto es la ficha de registro. Gracias, Lisa. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Lice, de acuerdo a lo que veo estos quincenales, es la primera semana y la segunda semana. Entonces, si nosotros vamos a trabajar solamente esta semana, lo vamos a tener llenado la que es la semana 1 nada más. Sí. En sí, este es un modelo que se les está presentando para que ustedes puedan aplicarlo durante esta semana específicamente, ¿no? Pero ya más adelante, cuando ustedes realmente, en todo caso, vayan a realizar el proceso de intervención ya de plano en cualquier espacio educativo, ¿no? Ya marcarán las 2 semanas, irán ampliando o realizarán nuevamente otra ficha con otras actividades, otros objetivos, pero como tarea nosotros tenemos ahorita solamente identificar esta parte que es para una semana, ¿no? Pero como les digo, este es un instrumento que más adelante ustedes puedan aplicarlo, ya considerando el tiempo de intervención que pueden realizar en sus. Por el diplomado y el tiempo que nosotros tenemos, entonces ya nos vemos limitados también a poder realizar algunas actividades específicas en un tiempo determinado. Entonces, pero más adelante pueden ir desarrollándolo no solamente en el tiempo que nos marca, ¿no? Que es 1 o 2 semanas, sino pueden ir ampliando el tiempo. Y como decíamos, estas fichas de registro van a ir a su portafolio, cosa de que ustedes puedan ir viendo el seguimiento que se ha ido realizando en cada uno de los casos y tener también, ¿no? Esos registros de logros alcanzados durante todo ese proceso de intervención, para que al finalizar ustedes puedan ya tener su informe final y presentarlo ya sea a la familia, ya sea al maestro o a la dirección, dependiendo la institución que se quiera o la persona que se quiera también ese informe de toda la intervención que se ha realizado. ¿Quedó claro, Pilar, o todavía hay alguna duda? No, está bien, Lice, gracias, está claro. Perfecto. Licenciado, disculpe, ¿esta es la tarea para la siguiente clase? Sí, esta ya es en sí la tarea para esta unidad, ¿no? Ya con esta unidad estaríamos cerrando lo que es el 4º módulo y, bueno, pues esta sería la última actividad programada para, vuelvo a repetir, la unidad. Ahora, es importante también que podamos ya, bueno, si no hay más dudas al respecto, voy a dejar de compartir pantalla. Y como les decía, al finalizar la sesión, les voy a enviar este formato, haciendo las correcciones pertinentes para que ustedes puedan ya aplicarlo en el transcurso de esta sesión. Ahora, en cuanto a lo que son las actividades, ¿no? Prácticamente hoy estamos cerrando ya nuestro módulo y para hacerles recuerdo, tenemos han ido realizando ya las actividades, ¿no? En la unidad 1 hemos ido realizando la aplicación de la anamnesis, que es importante poder primero tener una mirada específica de la familia, ¿no?
y tener un criterio previo de más o menos cuál podría ser el origen de la dificultad que se está presentando en el estudiante. Un segundito, aquí hay un... Muy bien, perfecto, verán, que lo vamos a enviar también las instrucciones al grupo para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades. Entonces, hemos ido realizando ya la aplicación de la anamnesis. En la unidad 2 hemos ido viendo también lo que es ya la elaboración del informe, ¿no? Cómo se puede realizar el informe específicamente. Ahora, no hemos hecho todavía una actividad específica en función a ese informe, pero sí hemos tenido la tarea de la aplicación del instrumento de detección con el manual que les he dado para que ustedes puedan ir realizando esta detección tanto en el área de matemática como en el área de lengua, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra segunda actividad. Como tercera actividad ya hemos hecho el plan de intervención, ¿no? Un plano de intervención que de igual forma ya lo hemos visto. Como cuarta actividad, ya les he ido presentando la ficha de seguimiento con la aplicación de las actividades específicas. Ahora, como un trabajo final, lo que tenemos que realizar es una, en sí, vamos a elaborar un informe en el cual se identifiquen las actividades, los logros, las dificultades y las sugerencias, ¿no? Para poder, en función a la aplicación de todas estas actividades y que hemos observado también en los casos, ¿no? Ahora, en este informe se van a incluir también registros fotográficos de las actividades aplicadas. Entonces, es importante que todo esto pueda estar centralizado en una carpeta. Entonces, eso sí se va a presentar ya en la plataforma como un trabajo final que respalde todas las actividades enlazadas que hemos ido desarrollando durante el día. ¿Ya? Entonces, de igual forma, estas instrucciones y el formato del informe se los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes puedan irlo desarrollando. Ahora, eso sí lo voy a coordinar todavía con los responsables para identificar cuánto tiempo van a tener de presentación para este trabajo final, ¿no? Creo que esta semana ya van a ir cargando las actividades del cuarto módulo para que ustedes puedan ir ya llenando también y subiendo cada uno de los trabajos que me voy desarrollando. Y en función a cada una de las unidades también están programadas 5 preguntitas, ¿no? De evaluación que se va a ir desarrollando. Pues de igual forma, esas preguntas yo las estoy pasando ya a continuación para que ellos puedan irlo colocando en la plataforma y ustedes puedan ir desarrollando las actividades. Entonces, eso tenemos como actividad final. Si hay alguna duda, alguna consulta, de igual forma, ¿no? Me hacen saber. En el WhatsApp, de igual forma, me escriben nomás para que podamos también ir respondiendo a las dudas que se presenten en cada uno. Dice una preguntita. ¿En el informe va a requerir, digamos, las fotografías cuando hicimos la anamnesis, el diagnóstico del instrumento? ¿Esas fotografías va a necesitar, Licen, en el informe? En el informe lo que les voy a pedir el registro fotográfico es más de la aplicación de estas actividades que están planteadas en el Ya. programa de intervención, ¿no? Ay. No tanto así en lo que es la anamnesis, solo de la intervención. Por decir, ustedes están aplicando una lámina de pintado, ¿no? Del cuerpo Ajá. humano para identificar lateralidad izquierda-derecha. Entonces, esas actividades aplicadas con el estudiante es las que tienen que sacar el registro fotográfico Ok. cuando se necesita. Ya, Pero, gracias, Liz. ¿alguna consulta más que tengan? Licen, quisiera pedirle el siguiente favor. Mire, una semana
Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes y de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y realmente, Licen, me imposibilita trabajar con mi niño. Y es un poco delicado llegar, digamos, trabajar con ellos después de las 6 de la tarde o llegar a la familia. Dicen, por favor, si nos puede extender por lo menos la tareita y un poquito más de tiempo para que nosotros podamos intervenir de pronto el fin de semana donde las familias también están libres. Por favor, Lice. Eh, Yo no me he cesado afanar, ¿no? A los tiempos, así que también esto es una necesidad que tiene una mayoría. Podemos ir viendo el de poder extenderlo a 2 semanas, ¿no? Pero no solamente va a depender de mí, sino también de la coordinación. Entonces, como les digo, esto vamos a coordinarlo también. Para que funcione ahí, ustedes irían desarrollando esa actividad. Está bien, Licen, gracias. Vamos a ver esto ya para poder continuar. Lice, Bueno, otra preguntita. sí, dime. Esta semana lo vamos a presentar en la ficha. ¿Y el informe es para cuándo, Lice? A ver, en todo caso, la ficha está programada para el siguiente sábado, ¿no? Sí. Y el trabajo final, sí, unas 2 semanas a partir de la fecha, o sea, de hoy día, ¿no? Entonces, Ah, ya. para la subsiguiente. Ya, Lice, ¿le vamos a presentar a usted nomás o directo a la plataforma? Bueno, les pediría que me lo envíen y que también lo puedan subir posteriormente a la plataforma, ¿no? Eso para poder revisar también y ver si hay todavía algunas observaciones que tal vez se pueda hacer. Porque sí, en esto del programa, por ejemplo, hay algunos casitos que sí tengo que hacerles unas correcciones en función al trabajo que me he presentado, ¿no? Entonces, eso es importante también a veces hacer estas observaciones. Y en el caso de que no se les haya escrito nada, ninguna observación, entonces perfectamente Ah, ya. está dentro del... Entonces, ya, entonces, ya. Entonces, si es que usted tiene alguna observación para poderlo arreglar o mejorarlo, usted nos va a escribir Exacto, personalmente. sí, sí. Ok. Ya, entonces por eso sí les pediría que me lo envíen, porque de la plataforma no es difícil a veces poder revisar, ¿no? Ya. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar de compartir pantalla.